Hola y bienvenidos a la primera clase de introducción a JavaScript. Ahora, la idea principal iba a ser en el canal subir otro video, pero ahora mismo vamos a empezar con esto, que va a ser una introducción a JavaScript. Vamos a empezar rapidito y ya tengo acá todo lo que se va a necesitar para esta lección. Lo primero que vamos a ver es cómo ejecutar código JavaScript. Y para hacerlo vamos a ver los dos métodos, el que la gran mayoría va a usar y luego el que yo voy a usar. El que la gran mayoría va a usar va a ser escribir el JavaScript directamente en un .html. Por ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a poner acá hola mundo. Y yo esto ya lo tengo abierto acá en Google. Entonces lo que vamos a hacer es inspeccionar el evento. Vamos a abrir al máximo. También pueden presionar acá y esta es opción. Y en consola. Entonces ahora vamos a entrar acá. Vamos a guardar. Y cuando se recargó la página, se ejecutó el código en la consola. Esa es la forma más normal de utilizar JavaScript. Pero para no tener yo que ir cambiando todo el rato entre VS Code y Google, lo que yo voy a hacer va a ser utilizar un archivo index.js. Vamos a escribir, de hecho, vamos a copiar el mismo código. Y yo en esta máquina tengo Node instalado, que es un compilador de JavaScript. Entonces acá le hago clic derecho al archivo, abrir en terminal integrado. Y me abre una terminal de PowerShell en este caso. Escribo Node, el nombre del archivo, y se ejecuta. Eso es lo que yo voy a estar haciendo en el curso. Ustedes cada vez que guarden el archivo, se va a ejecutar automáticamente en la consola de la página. A menos que también tengan instalado Node. Obviamente esto va a ser solo por esta clase. En las clases que vamos a aprender programación como tal. En la clase que vamos a ya ver cómo controlar HTML con JavaScript, ahí estoy obligado a hacerlo por acá. Pero por mientras, para no ir cambiando todo el rato, lo vamos a hacer así. Entonces vamos a cerrar esto. Y esto es mi blog. El artículo de conceptos básicos de JavaScript, que es el que vamos a estar utilizando de guía. Y vamos a empezar rápidamente. Yo esto lo voy a estar usando de guía, pero lo voy a dejar en mi segunda pantalla ahora mismo. Así que échale un vistazo al blog. El link va a estar en la descripción del video. Y dale, empecemos. Vamos a empezar por lo primero. Primero, un poco de lenguaje de programación. Vamos a hablar de qué son las variables, algoritmos y funciones. Vamos a hablar primero de eso. Empecemos con lo más normal, que es una variable. Una variable simplemente es un dato, una pieza de información que puede variar en el tiempo, de ahí su nombre, variable, que se define en un código. En este caso, en un script de JavaScript. En JavaScript, para declarar una variable, tú usas una de dos keywords. Tienes la versión antigua, que es con var, y acá le poní número, por ejemplo, y tenéis la variable número. Pero usar esto es mala práctica y casi nunca se usa. A día de hoy existe la palabra let, que es la más usada por cómo se comportan el tipo de variable. La diferencia es que las variables declaradas con var son globales, siempre. Y se pueden llamar fuera de su método y es una cosa rara que tenía JavaScript en el pasado. En cambio, let siempre van a existir solo dentro de su propio scope, o sea, solo dentro de los brackets de una función en el que esté declarado. Entonces, por eso se usa let. Luego también están las constantes, const, que se declaran así. Generalmente se les declara con un número en mayúscula y tienen que tener un valor asignado del principio. Por ejemplo, eso sería una constante. Luego vamos a explicar qué es un algoritmo. Es simplemente una lista de instrucciones que se siguen para conseguir un resultado. Y el resultado siempre va a ser el mismo dado de las mismas entradas. O sea, si yo
sumo 2 más 2, siempre me va a dar 4. Y luego está una función que es un algoritmo que se puede llamar dentro de otro algoritmo. Esto se va a explicar mejor con ejemplo más adelante, así que vamos a empezar ya directamente con la clase. Ya, primero vamos a ver, porque es bonito poder ver qué estamos haciendo. Vamos a ver la función console.log, que es la que vimos antes, console.log. Y acá podemos escribir cosas entre comillas dobles, también se puede entre comillas simples, o también se puede escribir con backticks. Y todas son formas válidas de escribir el texto. Las más comunes son comillas doble o comillas simple, que constan. Y también, si tú quieres poner una comilla entre medio, puedes hacerlo así. Entonces, como todo el texto está dentro de comillas doble, la comilla simple se considera parte del propio texto. Y ahí se escribe con comilla simple. Este tipo de dato, que lo podemos, por ejemplo, asignar a una variable, se le considera un string. Y tú puedes imprimir con console.log un string. ¿Y qué es console.log? Básicamente es dentro de la API de JavaScript, dentro de la librería principal de JavaScript que existe, que todos los navegadores pueden utilizar, excepto las cosas más nuevas. Las cosas más nuevas hay navegadores que sí, otras que no. Eso ya depende. Pero son básicamente un grupo de objetos y funciones que todos los navegadores pueden ejecutar, y Node también puede ejecutarlas, que permiten hacer cosas como llamar a la consola, que en este caso sería la terminal. En el caso de Google que mostré antes sería el inspect element, la pestañita de consola. Y en este caso estamos llamando a la función log, que es para escribir un log. Este tipo de texto se le suele llamar log, que simplemente es mostrar información del proceso de la aplicación. Y podemos llamar una variable o directamente escribir un texto acá, o un número también. Luego ya vimos la variable, por ejemplo, el texto, el string, se llama en programación. Así que vamos a ver unos cuantos tipos de variables más. Para empezar tenemos los tipos number. En JavaScript se llaman number, en otros lenguajes se pueden llamar int, float, double. Y todos serían distintos. Que son básicamente un número. Como JavaScript considera todos los números lo mismo, 25 y 25,0, los dos son formas válidas de escribir 25. Solo que el código va a tomar 25 como un entero y 25.0 como un float de forma nativa. Pero, por cómo funciona JavaScript, si luego divides 25 entre un número que no da una división exacta, se va a considerar decimal igualmente. Así que simplemente tengan en cuenta que se consideran números reales. O sea, todos los enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta el infinito. Todos los números enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, así hasta el infinito negativo. El 0 y todos los números que hay entre cada número. O sea, el 0,1, el 0,2, el 0,3 y así hasta el infinito también. Considera todos los números de la misma forma. Luego hay funciones para que no sea así, pero de base considera todos los números de la misma forma. Luego también tenemos los booleanos, que son true o false. Simplemente dicen si algo es verdadero o falso dado el concepto. También están las variables nulas, que significa que algo existe pero no está. O sea, es un poco complejo de entender y no me salen ejemplos ahora, pero más o menos se puede entender. Y luego está el undefined, que lo vamos a ver ahora cómo se ve. Undefined. Eso quiere decir que la variable no está definida, o sea, no existe un valor a esa variable. Mientras que nulo, en sí, el null es un valor para una variable, que significa que algo no tiene un valor. Es una diferencia extraña, pero es una diferencia. Luego también está el not a number, que se da cada vez que se intenta hacer una operación numérica con algo que no es un número. Por ejemplo, acá multiplicar un 5 por un objeto. Vamos a ver los objetos más adelante, no se compliquen. Esto es simplemente para ejemplificar el not a number. El not a number es otro valor que se da cada vez que intentas utilizar un número con algo que no es un número. Pero esto no sale siempre. Por ejemplo, si sumamos 5
más texto nos va a dar ahí 5 textos. Esto se da porque JavaScript es lo que se llama un lenguaje interpretado de tipado débil, si mal no recuerdo. Tendré que revisarlo ahora. Pero el punto es que JavaScript considera el tipo de ciertas variables dependiendo del contexto. O sea, por ejemplo, si estamos sumando un número con un texto, va a asumir que ese número es en realidad un texto. Y esto se da porque no tiene tipado propiamente tal. Luego también en JavaScript podemos almacenar arreglos. Y los arreglos son algo un poquito más complejo de explicar. Los arreglos son en esencia listas de datos seguidos que se suelen escribir en casi todos los lenguajes con corchetes y poner los valores dentro separados por comas. Este sería un arreglo de números del 1 al 4. Pero cuando estamos hablando de las posiciones, cuando nosotros queremos llamar una posición específica de este arreglo, por ejemplo, queremos llamar al primer valor, se usa esta sintaxis que se le llama sintaxis de corchete en español. Y cuando lo hacemos esto y queremos llamar, por ejemplo, al primer valor, una persona que no ha tocado programación en su vida, que a lo mejor hay alguno que sí, pero la gran mayoría que no haya tocado código, lenguajes de programación en su vida, va a poner acá un 1. Y claro, va a pensar, es un 1, entonces está bien. Vamos a limpiar esto. Entonces está bien, me va a dar el primer valor. Pero nos dio el segundo. ¿Por qué es esto? Porque los arreglos en todos los lenguajes de programación habidos y por haber, creo que no hay ninguno que empiece desde el 1, empiezan a contar desde el 0. ¿Por qué es esto? Porque el sistema decimal que la gente usa para contar, o sea, del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en realidad empieza en el 0 y termina en el 9. O sea, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces usan esa definición real del sistema decimal de conteo para contar las posiciones. El punto es, como programador, tienes que empezar a contar desde el 0 por el resto de tu vida. Ahí tenemos ya verdaderamente el primer valor. Hay que tener eso en cuenta. Luego, en JavaScript, esto no se puede en todos los lenguajes, pero en JavaScript se puede imprimir directamente el arreglo con los brackets y te va a mostrar todo lo que hay dentro del arreglo, sin necesidad de hacer un loop extraño ni nada. Luego vamos a ver otro tipo de dato que es el objeto. Que este se usa con los curly brackets y generalmente se escribe así. Y los objetos tienen variables internas a las que se les llama atributos con valores asignados. Entonces tenemos atributo 1 y a este se le asigna un valor, por ejemplo, hola. El tema es, como se puede ver, me está dando un error el código acá. ¿Por qué es esto? Porque dentro de los objetos, en vez de utilizar un igual, tienes que utilizar un 2 puntos. ¿Por qué? Porque así lo decidieron a la hora de escribir la sintaxis de JavaScript. Y luego una coma y puedes poner otro atributo. Atributo 2. Ponemos 25. Y dentro de JavaScript puedes terminar con una coma o puedes terminar sin una coma. Esto es lo mismo. Y luego si queremos imprimir el objeto, de la misma forma, nos lo muestra así, pero podemos verlo. Ahora, si queremos llamar específicamente a un atributo propio del objeto, podemos hacerlo con dos sintaxis. Con punto, así nos da directamente el atributo en sí, o con la misma sintaxis de brackets y llamándolo como texto. Son dos formas válidas de llamar a un atributo de un objeto. Listo, eso es todo realmente. Esos son los principales datos que puedes tener en JavaScript. Así que ahora vamos a lo favorito de la gente, la matemática. Que yo sé que hay mucha gente en el mundo que no le gustan mucho las matemáticas, pero como programador, por lo menos las 4 operaciones básicas las tenéis que saber bien. Bueno, en programación ya no son 4, son 5. Pero vamos a hablar de eso en un segundo. Vamos a empezar primero 5 más 5. Obviamente esto está completamente definido.
La resta también. Todo está definido. Todas las operaciones se comportan como te imaginas que se comportarían. Comportarían. Todas las operaciones se comportan como tú esperarías, básicamente. 5 por 5, 25. Y la división que se hace solo con un slash, 1. Y si vemos directamente una división que nos va a dar un número entero, JavaScript va a hacer la división en decimal automáticamente. Pero como sabemos que 5 entre 2 como enteros da 2 con resto 1, nosotros podemos calcular ese resto de una división entera. O sea, una división entre enteros, sin calcular decimales. Y eso se hace con el símbolo del porcentaje, al que se le llama módulo en programación. Acá nos da 1, porque si divides 5 entre 2, sin calcular decimales, el resultado que te da es 2, y el resto de esa operación es 1. El resto de la operación. Entonces también a esto a veces se le llama resto. Pero como vimos antes, si se divide, nosotros no podemos sacar el 2 puro, sino que nos lo saca como decimales. ¿Cómo podemos hacer que JavaScript deje de comportarse de esta forma? Pues existe una función que se llama parse. Y tenemos dos, que son parseInt. Int viene de integer, que es entero en inglés, y float, que es punto flotante, que eso es un tema de cómo calculan los computadores los números decimales. Ustedes quédense con que float es decimal en programación. El por qué no se va a ver en este curso. El por qué se llama float no se va a ver en este curso, pero entiéndanse que son los decimales y se tienen que calcular de una forma especial, que no es exactamente precisa. Ya vamos a ver el ejemplo mítico de eso. Y luego en parseInt hacemos el cálculo y acá imprimimos el número y ahí nos da el 2. Ya, ahora vamos a ver un poco lo que viene a ser la matemática básica. O sea, no, la matemática lógica. O sea, la lógica, básicamente. Lo que viene a ser básicamente comparaciones y esas cosas. Por ejemplo, tenemos 5 es menor o igual, menor a 6. Acá JavaScript nos va a devolver true. Todas las comparaciones devuelven un booleano, o sea, un true o un false, o sea, verdadero o falso. Podemos ver que es igual, menor o igual a 6, también nos va a dar true. Si ponemos que es mayor o igual a 6, nos va a dar false. Pero si ponemos acá 6, nos va a dar true. Si le quitamos el igual, nos va a dar false, porque ahora es estricto. Y luego hay una cosa interesante, que es cuando queremos comparar si dos cosas son iguales. En la gran mayoría de lenguajes de programación, por si hay alguien que ya sabe programación propiamente tal, está viendo esto, con dos iguales basta. A menos que estéis comparando strings en Java, en ese caso usáis una función aparte. Pero en el 99% de los lenguajes de programación, todas las comparaciones son solo esto, dos iguales. Y claro, acá nos da sí, pero vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Qué nos debería dar esto? Si esto fuera como todos los lenguajes de programación habido y por haber, nos daría false, porque uno es un string y el otro es un número. Pero como JavaScript interpreta los tipos como se le canta un poco de repente la gana, nos da un true. Por eso, casi siempre, a pesar de que la comparación con dos iguales existe, la gran mayoría de las veces tú vas a usar la comparación con tres iguales, que es una comparación de igualdad estricta. O sea, que va a pedir no solo que sean el mismo simbolito, sino que sean el mismo tipo de dato. Y acá ahora sí nos da false, pero si le quitamos los iguales, o sea, las comillas, nos da true. Y también comparar textos es bastante directo, comparar strings. No hay necesidad de funciones extrañas, por si alguien viene de Java. Y luego, dentro de estas comparaciones, podemos utilizar el operador NOT, el operador lógico de negación, que lo que hace es muy simple. Si esto es verdad, va a entregar falso, y si esto es falso, va a entregar true.
La lógica sería, si no es verdad algo, haz otra cosa. O sea, si no es verdad algo, es verdadero. Esto se va a entender un poquito mejor cuando veamos ya las condiciones, pero por ahora quédense en que entrega lo opuesto. Ahora si vemos así, nos da true. Y básicamente, a niveles prácticos, invierte la veracidad de la comparación. A niveles prácticos. Ya, ahora vamos a ver condicionales. ¿Qué son las condicionales? Son líneas de código que se ejecutan solo si una comparación o una petición, o sea, si una condición básicamente, por eso se llaman condicionales, se hace verdad. Y estas tienen las palabras claves if y luego else. Vamos a ver por partes. Vamos a empezar por el if. El if es simplemente escribes if, que significa sí de pregunta, o sea, si esto pasa. Es ese sí, no sí de afirmación. Entre paréntesis, una condición que se tiene que cumplir. Por ejemplo, 5 es menor que 6. Y dentro, el código que se ejecuta si la condición es verdadera. Acá sería, por ejemplo, un sí. Ahora, como esa condición es verdadera, imprime sí. Pero, si fuera una condición no verdadera, no se escribe nada. Este espacio en blanco es por este console log que no borré, que conste. Vamos a ponerle acá fin ejecución, por ejemplo. Y eso es lo que hacen las condicionales, es muy simple. Y puedes utilizar los mismos operadores lógicos de not. Se lo hago bien. Entonces, como esto no es verdad, pero tenemos el operador lógico que es not, se ejecuta igualmente. Entonces, acá vamos a ver lo que iba a decir antes. Si no es verdad que 5 es mayor a 6, ejecuta esto. Y como no es verdad, lo ejecuta. Eso es lo que hace el not, básicamente. Obviamente las condicionales se suelen utilizar cuando tenemos variables. Let variable igual, pongámosle 36. Iba a poner 25, pero salió 36. Tenía la mano un poquito hacia la derecha. Ya, entonces si queremos ver si la variable es mayor a 6, queremos que se ejecute. Y si no, no. En este caso, como es 36, se va a ejecutar. Pero si ponemos que es 2, no se va a ejecutar. Luego, obviamente, esto sirve más en lenguajes más grandes. O sea, en aplicaciones más grandes. Acá, como todos estamos haciendo ejemplos, la comparación como que no tiene mucho sentido. En la próxima clase vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos usar condicionales de forma más efectiva. Pero ahora vamos a hablar de... Como se saben, esto nos devuelve un booleano. Lo que significa que nosotros acá podemos poner un booleano directamente. O sea, podríamos poner acá una variable let bool igual false. Y luego a lo largo de la ejecución, el usuario, por cómo se comporta la aplicación, lo cambia a un true. Y se ejecuta el código. Por ejemplo, ahora vamos a ver el else, que significa si no. O sea, literalmente significa si no, haz esto, básicamente. Lo que sería es, si esta condición es verdadera, vamos a ponerle falso al tiro para el ejemplo. Si esta condición es verdadera, o sea, que bool sea verdadero, o sea, si esta condición es verdadera, ejecuta este código. Si no, ejecuta este otro código. Y vamos acá a poner no. Y como no es verdadero, se ejecuta el no. Es muy simple lo que hace el else. Ahora hay que tener en cuenta, si tenemos dos, a diferencia de si tenemos un else, si tenemos dos if, con condiciones distintas, no se comportan iguales. Porque, por ejemplo, podríamos cambiar bool a lo largo del código y así no se ejecuta ninguna. Y así se ejecutan las dos. En cambio, si esto fuera un else,
Primero, por obligación tienes que estar justo después de un if. No puedes poner código entre el if y el else. Y los else no tienen condiciones. Entonces sí o sí se va a ejecutar solo uno y no puede cambiar. Escribe bien false. Hay que tener eso en cuenta. Luego, después del else, tenemos otro más que es el else if. Else if, una condición aparte. Podemos poner variable menor que 100, por ejemplo. Y acá tenemos un console log menor que. Entonces lo que va a hacer esto es, si esta condición es verdad, va a ejecutar este código y solo ese código, porque la condición fue verdad. Por mucho que esta también sea verdad, no se va a ejecutar. Entonces si esta condición es verdad, se ejecuta ese código. Si no, mira si esta otra condición es verdad, y si lo es, ejecuta este código. Y si ninguna de esas condiciones es verdad, ejecuta este otro código. Eso sería el if, else, is, else. En este caso, como bool lo cambia a true, solo va a ejecutar sí. Si le ponemos false, va a ejecutar el menor que. Y si ponemos acá, pues, 200, va a ejecutar el else nomás. Pero si queremos que estas dos cosas se ejecuten aparte, lo que hay que hacer es quitar el else y que sean dos ifs distintos. En este caso sí se van a ejecutar las dos, porque las dos son verdaderas y las dos son aparte la una de la otra. Ese comportamiento de los ifs hay que tenerlos en cuenta a la hora de escribir código. Luego, obviamente, vamos a ver un operador lógico que faltó, que es el distinto a. Igual que el igual, tenéis doble, que es no estricto, y seguro que es estricto, o sea, triple, que es estricto. Por ejemplo, en este caso se ejecutaría perdón, me confundí yo. En este caso se ejecutaría menor que, el console log de menor que, porque estrictamente hablando, como este es un string y este es un número, son distintos. Pero si lo hacemos de forma no estricta, se va a ejecutar el no, porque de forma no estricta sí son iguales, porque los dos son un 100. Y ese es el último operador lógico que faltaba ver. Así que ya con eso terminamos ifs y lógica. Ahora vamos a ver los ciclos, que generan, por ejemplo, cuando tú quieres hacer instrucciones, varias instrucciones repetidas de forma seguida, eso sería un ciclo. Eso es una forma iterativa de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando tú estás lavando platos, vamos a imaginar que son solo platos, no hay vasos, no hay cubiertos, nada. Cuando tú estás lavando platos, haces siempre lo mismo. Por ejemplo, digamos que alguien lava platos uno por uno y hace todo el rato lo mismo. Remoja un poco el plato en agua, pasa el jabón, el limpia... no me sale el nombre de esta cuestión ahora. El, comillas, jabón para platos, muchas comillas, no me sale la palabra ahora mismo, con una esponja, y luego enjuaga el plato y lo guarda. Y así con cada plato. Entonces podrías hacer que un ciclo, que mientras haya platos, se hagan esas cosas. Y el ciclo mientras, se le llama while, que es mientras en inglés. Y recibe una condición igual que los ifs. Por ejemplo, acá podemos poner con comentarios, por cierto, que los comentarios son así. Vamos, así. Entonces, mientras platos sucios, hacemos lo que hay acá. Remojar, en otra línea, enjabonar, lo vamos a poner entre comillas, y está aquí mal escrito, no importa. Jabonar, enjuagar, guardar o sacar, yo qué sé. Eso es un ejemplo de un while. O sea, mientras una condición sea verdadera, se va a ejecutar el mismo código constantemente. Está el mítico caso de while true. Console log
en este caso en ejecución, y no voy a ejecutar esto. Esto es un ciclo infinito. Es un ciclo que jamás se va a detener. Por eso los while se tratan de evitar muchas veces, porque son un ciclo infinito y pueden causar muchos problemas en tu máquina. Así que voy a quitar esto enseguida. Entonces, una forma para evitar eso en un while sería poner un let iterator igual 0. Y de condición de ejecución del while, poner, por ejemplo, que iterator sea menor a 100. Y ponemos en ejecución más iterator, por ejemplo. Y ahora lo ejecutamos. Es un ciclo infinito aún. ¿Por qué? Porque hay que redefinir iterator a ser igual a sí mismo más 1. Y ahora sí. Ahora, esta sintaxis hay una forma de escribirla más rápido. Cuando vamos a redefinir un valor consigo mismo, se puede utilizar el más igual 1. Y el código es lo mismo. Pero en muchos lenguajes de programación, como C++, JavaScript, Java, como sumar más 1 es muy utilizado para los ciclos, también se puede hacer de esta forma. Y de nuevo es lo mismo. Iterator más más. También hay otra forma que es más más iterator. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la podemos ver acá. Vamos a ponerlo primero después. Se ejecuta el código y como se ve en ejecución 99, ¿cierto? Eso quiere decir que cada vez que se hace el más más, primero se usa la variable para lo que se tenga que usar, en este caso imprimir, y luego se hace la operación más más. En cambio, si el más más está atrás, lo que hace es primero hacer la suma, o sea, primero aumentar en 1 y luego utilizar la variable. Lo más común realmente es utilizarlo después, pero que se sepan que se pueden hacer de las dos formas. Ahora, hay otro ciclo que es mucho más usado que el while, que es el for. Vamos a ver el for clásico. Y esto va a ser lo último que vamos a ver en esta clase ya. El for se escribe de la siguiente manera. Primero empiezas con la palabra clave, for, y le ponemos las condiciones del for. Y lo primero que necesita es un iterador, generalmente se le pone solo la letra i, y se le define punto y coma. Luego la condición de ejecución, por ejemplo, i menor a 100, punto y coma otra vez. Y luego, ¿cuál va a ser la condición de ese iterador? Suele ser más más. Y vamos a poner console.log en ejecución más i. Y tenemos básicamente lo mismo. No es exactamente lo mismo porque en el anterior el texto estaba así, pero es básicamente lo mismo. Pero es mucho más conciso y no puede pasar lo que me pasó a mí antes de que hice un ciclo infinito sin querer. Por eso que el for es mucho más utilizado en general. Hay situaciones en las que tú quieres un ciclo infinito, por ejemplo, hacer un menú en consola. Esto es en lenguajes como C++, pero la gran mayoría de las veces prefieres utilizar un ciclo finito, entonces se usa un for. Ahora, una última cosa que vamos a ver es el por qué existen los textos escritos con backticks. Con esto. Que por cierto, en mi teclado por lo menos se escriben manteniendo Alt y escribiendo 96 en el teclado numérico. Lo que permiten hacer esto es, en vez de poner acá un más la variable que tú quieres imprimir, lo que te permite es poner el signo de dólar y brackets como los de función, si se ven, son los mismos. Y acá poner la variable. Y para eso se suelen utilizar los backticks.
Como la clase está quedando muy larga y esto lo tengo que editar yo, en la siguiente clase vamos a ver funciones y vamos a hacer un par de ejercicios con funciones. De hecho vamos a hacer... No, un par. Van a ser ejercicios simples y que realmente no son necesarios hacerlos con funciones, pero lo vamos a hacer con funciones para aprender funciones también. Entonces eso sería todo por esta clase. En YouTube, si les gustó pueden darle like y suscribirse. Recuerden visitar mi blog y nos vemos en la siguiente clase.